en la siguiente imagen. La importancia o las funciones que cobran más relevancia, por lo menos durante este webinar, es que tienen la función de crear orina, regular la presión arterial, pero también me ayuda a formar la parte de glóbulos rojos. Como ven, esta es la parte en donde se van a situar los órganos, ¿ok? Es decir, vamos a tener aquí el riñón, justo la parte, o como decía, un costado de la columna vertebral. Y esta es una imagen un poco más ilustrativa para que podamos identificar de pronto en dónde están ubicados dentro de nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿qué alimentos afectan a mi parte renal o a mis riñones? En este sentido, ¿qué pasa? Vamos a tener características. En primera, los alimentos que tienen un gran contenido de sal, estos son los que me van a generar un aumento en mi presión arterial. Pero, ¿cuáles son los alimentos? Bueno, estos alimentos justo van a ser los embutidos, sazonadores de alimentos y también lo que nosotros llamamos como la salsa inglesa. ¿Qué característica tiene? La parte de los sazonadores de alimentos o los sazonadores de comida, además en sí de que su función es aumentar el sabor o de potencializar el sabor, perdón, van a contener parte de glutamato monosódico. En sí, esto me va a generar una mayor concentración de sal y por ende va a afectar también en mi presión arterial. Ahora bien, otro tipo de alimentos que van a tener un gran contenido de grasas, pero también de azúcares, van a ser aquellos que son fritos, que pueden ser capeados también, pero aquellos que pertenecen a la parte de los industrializados, como que son ricos en azúcares, como pueden ser las galletas, pero también la parte de los refrescos. Estos a su vez me van a generar un aumento en los niveles de azúcar en sangre, ¿ok? ¿Por qué es importante? Porque la suma de estos dos, más la suma de poca actividad física o ejercicio, me van a aumentar la probabilidad de vivir con diabetes e hipertensión y enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué es importante? Porque entonces toda esta parte al final del día va a tener una repercusión en mi presión arterial, en mis niveles de sangre, pero también en la parte de vivir con otro diagnóstico médico. ¿Pero por qué es importante? Es importante porque justamente vamos a tener enfermedades específicas que me van a generar una mayor probabilidad de tener alguna enfermedad renal. Por ejemplo, nosotros vamos a tener distintas maneras de diagnosticar diabetes tipo 2. Sin embargo, la más común, que es un poco más accesible, está la glucosa que se toma a las 2 horas. Por ejemplo, tener niveles de glucosa después de comer o a las 2 horas de 200 miligramos sobre decilitro superior o igual me va a dar un indicador de una parte asertiva en parte de diabetes tipo 2. Ahora bien, si nos vamos con la parte de hipertensión arterial, vamos a tener una característica importante. Parte de triglicéridos y parte de colesterol, el exceso me va a indicar que va a generar una disminución o bien un retardo en mi flujo sanguíneo, que como lo podemos ver aquí, esta imagen me va a poder dar un poco la idea de cómo ese líquido como amarillo que se ve por ahí puede ser la parte de la grasita. ¿Y qué me va a generar? Pues justo como se ve, digamos que me va a entorpecer el paso del flujo sanguíneo y esto a su vez me va a generar que mi presión arterial aumente. Pero ¿qué pasa? Puede tener triglicéridos en a 150 miligramos sobre decilitro, me va a generar un mayor contenido de grasa en general,
con conjunto con mi colesterol total, que sea mayor de 200 miligramos sobre decilitro. En este caso, use los rangos más o menos saludables. Este tendría que estar menor para que fuera saludable y mayor para que fuera no saludable. Igual en estos rangos sería 125 el mínimo saludable, por decirlo así, y 200 miligramos sobre decilitro como lo máximo saludable. Cuando ya ambos o ambas características, tanto los triglicéridos como el colesterol, están elevados, ya me va a poder generar tanto enfermedades del corazón como hipertensión. Claramente esto es a lo largo del tiempo o digamos sostenido en el tiempo, pero tener sostenido en el tiempo muchos triglicéridos y mucho colesterol me va a llevar a tener hipertensión y alguna enfermedad del corazón. Pero también es importante que sepamos que antecedentes de alguno de mi familia directa, como pueden ser papá, mamá, hermanos o hermanas, que vivan o hayan fallecido por alguna enfermedad renal. Esto me pudiera a mí generar algún tipo de mayor probabilidad de poder contraerla en algún momento, si es que cumplo con los requisitos anteriormente mencionados, que es un consumo mayor de este grupo de alimentos, pero también poca o nula actividad física o ejercicio. Ahora bien, ¿cómo yo puedo saber si mis funciones funcionan correctamente? Nosotros digamos que vamos a tener dos características importantes. La albúmina va a ser una proteína que nosotros la vamos a tener en la parte de nuestra sangre. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un riñón sano, la función o la funcionalidad del riñón es que va a tender a crear orina, como lo vimos anteriormente. Pero para crear la parte de la orina, en algún punto va a tener que reabsorber y volver a eliminar. ¿A qué me refiero? Cuando yo digo reabsorber, es que en este punto vamos a volver a, digamos, a llevar hacia nuestro cuerpo proteínas, glucosa o azúcar comúnmente conocido, vitaminas. En este punto, nosotros debemos de reabsorber estos nutrientes porque al final todavía los necesitamos dentro de nosotros para funciones vitales, incluida la parte de las proteínas. Justamente la albúmina es una proteína que si nosotros la llegamos a encontrar en nuestra orina, al igual que otro nutriente anteriormente mencionado, podría indicar alguna disfunción o algún problema renal. Por eso es que se caracteriza o se indica en esta parte. Ahora bien, digamos que se va a dividir en diferentes etapas. Por ejemplo, tenemos la tasa de filtración glomerular, que es básicamente la capacidad que tiene mi riñón para filtrar todos estos, todos estos nutrientes que anteriormente mencioné, que deben de volver a reabsorberse y lo único que tiene que salir es aquello que ya nuestro cuerpo no va a necesitar. Por eso es que lo vamos a medir en algo que se llama tasa de filtración glomerular. Ahora bien, tanto esta parte y esta parte de acá, es decir, si tenemos un filtrado glomerular de mayor o igual a 90 o de 60 a 89 y tenemos menor cantidad de albúmina en nuestra orina o casi nada, esta parte se sitúa que tenemos un filtrado normal o quizás si estamos en esta parte ligeramente disminuido, pero todavía no llega a alguna enfermedad renal o bien no interfiere demasiado con la funcionalidad de nuestros riñones. Sin embargo, vamos a tener distintos colores. Por ejemplo, si de pronto tenemos esta cantidad o esta capacidad de filtración en nuestros riñones, pero ya sobrepasamos de 30 a 300 miligramos en la parte de albúmina o ya hay mayor albúmina en nuestra orina, pues digamos que no está tan afectado,
pero tendremos que revisar por ahí qué es lo que nos está generando que estas proteínas estén en nuestra orina, al igual que en esta parte. Eso quiere decir los colores. Ahora bien, vamos a dividirlo en la parte, digamos, donde vamos a poder revertir parte, o no revertir, sino volver a regresar la parte de nuestra funcionalidad de nuestros riñones. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante que lo platiquemos por aquí. Ahora bien, ¿qué pasa? En esta parte, digamos que de la G4 a la G5, por ejemplo, ya no vamos a tener oportunidad de volver a retomar nuestra funcionalidad normal de los riñones. ¿Por qué? Porque ya hay demasiada proteína en la parte de nuestra orina, pero también se le van a sumar otras comorbilidades o otros diagnósticos médicos. Por ejemplo, cómo va a ser la parte de diabetes, que si nosotros tenemos un control poco continuo con la parte de nuestras glucosas o de nuestro azúcar en sangre, parte de ese azúcar va a pasar a la parte de la orina. Y se tiende a decir que digamos que esta orina va a tener quizá un olor dulce o se va a ver como por ahí, como un poquito en la parte de los estudios que va a estar glucosa o azúcar en la parte de la orina, como desecho. Que ojo, esa parte sería como otra explicación un poco más extensa, pero me da la oportunidad de dar el ejemplo para explicar la funcionalidad del riñón. Ahora bien, pasamos a esta parte. Cuidados en la alimentación si tienes alguna enfermedad renal, que es lo que les comentaba. Vamos a dividirlo en este punto dentro de qué me causó la parte de mi enfermedad renal y si es así y ya tengo por ahí una disfunción, en qué estadio estoy o qué tratamiento o hacia qué lado me tengo que ir para ya sea revertir o regresar o tratar. Ahora, el origen vamos a tener algunos factores. Uno, quizá los más comunes, es diabetes y edad avanzada. Diabetes, ¿por qué? Porque al final del día, tener unos niveles de azúcar en sangre sostenidos por el tiempo mayores a lo normal me va a generar una disfunción a nivel general. Esto sería una explicación un poquito más para otro día, pero es importante que si vives con diabetes y de alguna manera sientes que con todo lo que ya te platiqué pudieras tener por ahí algún problema o alguna disfunción renal, sería importante que lo revisaras. Ahora bien, presión arterial elevada era justo lo que platicábamos anteriormente. ¿Por qué? Porque al final la parte del paseo o del flujo sanguíneo se va a ver afectada, por lo que también la parte de nuestro riñón no va a poder hacer la función de manera adecuada. Hospitalización por diferentes factores. Algunos tipos de cáncer y sus tratamientos pueden pasar y claramente enfermedades del corazón que tienen que relacionarse con parte de colesterol y triglicéridos elevados. Ahora bien, como lo vimos anteriormente, vamos a dividir a la insuficiencia renal en dos. Una se le llama que es aguda y otra se le llama que es crónico. Cuando es aguda, es en un punto donde todavía puedo recuperar mi parte de, digamos, de la filtración de mi riñón. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos aquí, donde la parte de la funcionalidad del riñón estuviera ligeramente moderada o ligeramente disminuida o moderadamente disminuida, hasta este punto todavía yo me puedo regresar a tener una filtración o una funcionalidad normal. Pero, por ejemplo, si yo ya estoy en esta parte donde, si se fijan, ya están prácticamente todos en rojo y me indica que ya está muy disminuida parte o casi toda de mi funcionalidad renal, entonces ya no me voy a poder brincar de aquí para acá.
¿ok? Eso es importante. La diferencia entre estas dos es justamente la función. Cuando yo hablo de aguda, me hablo justo de poder regresar a mi función normal. Cuando hablo de crónica es cuando ya no me puedo regresar y entonces tengo que tomar acción o tengo que tratar de sustituir eso con algún tratamiento, que son los siguientes. Por ejemplo, justo platicábamos esta parte. Cuando es insuficiencia renal aguda, con un buen tratamiento puedo regresar a tener mi funcionalidad normal. Es decir, tanto tratamiento médico, alimenticio, claro, y parte de actividad física, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Cuando ya estoy en una insuficiencia renal crónica, ya no es posible regresar a mi funcionamiento real, normal. Sin embargo, justo vamos a tener terapias de sustitución, que justo se les llama sustitución porque vamos a sustituir la funcionalidad del riñón. Vamos a tener dos, una que se le llama diálisis y otra que se le llama hemodiálisis. No voy a ahondar mucho en cuál es la diferencia entre una y otra, pero la hemodiálisis, digamos que todavía es un poquito cuando estamos todavía más graves en cuestión de funcionalidad renal. Una antes sería la parte de la diálisis. Un ejemplo muy ilustrativo sería esta imagen en donde ya esta es una terapia de hemodiálisis. Yo conecto la parte, o bueno, digamos que uno la parte de mi sangre a una máquina y esta máquina es como si fuera un riñón grandote. Va a pasar toda mi sangre y a partir de aquí es donde vamos a obtener los desechos o la parte de lo que ya no vamos a necesitar. Ahora bien, los cuidados que debemos de tener en nuestra alimentación con una enfermedad renal son aquellos que debemos de tener en cuenta los siguientes nutrientes. Por ejemplo, la proteína. Cuando nosotros hablamos de proteína y hablamos de que estamos desechando proteína por la orina, generalmente o de manera muy general, y es de disminuir el consumo, sobre todo de aquella proteína que me va a generar algún mayor desecho, digámoslo así, en la parte de mi cuerpo. Las que se recomiendan con mayor proporción son el pollo, huevo y el pescado. Claramente, si yo me encuentro en un estadio diferente, pues esto se va a ver distinto, ¿ok? Y la proteína, el tipo de proteína, la cantidad va a ser distinta. Sin embargo, de manera general, estas son las que se pudieran consumir. Ahora bien, la parte del sodio también va a ser importante, que va unido con la parte de la sal. Por ejemplo, justo si de por sí nosotros, por ejemplo, ya estuviéramos en un estadio por aquí, por ejemplo, en donde ya está moderadamente disminuido, en este punto yo tengo que disminuir lo más que pueda la parte de mi consumo de sal para yo tener la posibilidad de regresarme uno y quizá otro, ¿ok? A eso me refiero con que hay que cuidar ciertos alimentos. Claramente, perdón, cierta cantidad de consumo de sodio. Pero, por ejemplo, si yo estoy aquí, ya no, aunque yo controle el consumo de la parte de sodio en este caso, ya no va a ser posible nivelarlo hasta acá. Sin embargo, es muy tratable y es muy frecuente que teniendo un buen consumo, la funcionalidad se conserve, que eso es un dato importante. Cuando hablamos de insuficiencia renal crónica, el objetivo es que mantengamos lo más que se pueda esa funcionalidad renal. Ahora bien, cuando hablamos de algunos nutrientes, algunos minerales o algunos micronutrientes, también hablamos de la parte del potasio, ¿ok?
Habrá algunos otros nutrientes que sean también importantes. Sin embargo, aquí vamos a tomar los más específicos y los más importantes. Cuando hablamos del potasio, también nos va a ayudar a mantener un correcto funcionamiento tanto del corazón como del músculo, por lo cual consumirlo de una manera adecuada va a ser lo más importante. Es decir, que si de pronto estoy consumiendo mucho más potasio del que debería, pero además tengo algún problema con mi corazón y además no estoy cuidando la parte de algún consumo de otro alimento, voy a generar que la parte de mi funcionalidad renal empeore. Por lo cual, mi objetivo es que ustedes conozcan que dentro de algunos alimentos, el plátano, la naranja y el melón tienen mayor cantidad de potasio. Y entonces, tratar de moderarlo, si tú ya identificaste o vives con alguna enfermedad renal, pudieras moderar su consumo. Y la parte de los carbohidratos. La parte de los carbohidratos va muy unido a si vives con diabetes y además tienes alguna enfermedad renal, ¿ok? Es decir, que vamos a ingerir aquellos carbohidratos que nos den mayor cantidad de otro nutriente, como puede ser la fibra, en lugar de que se absorba muy rápido en sangre. ¿A qué me refiero? Es decir, preferir dentro de los alimentos que sea la posibilidad de consumirse. Un ejemplo podría ser alguna fruta que tuviera mayor cantidad de fibra o cáscara en lugar de aquella fruta que le vamos a retirar la cáscara. Por ejemplo, consumir la naranja con todo y el gajo o con toda la fibra que contiene en lugar de hacernos jugo de naranja. A eso me refiero con preferir aquellos alimentos que van a contener carbohidratos, sí, pero preferir cuál de ellos me va a beneficiar, en este caso, en los niveles de azúcar o de glucosa en sangre. Ahora bien, parte importante de todo esto es técnicas de preparación de los alimentos en alguna enfermedad renal. Claramente, todas estas técnicas ya van más enfocadas a una insuficiencia renal crónica que es una aguda. ¿Por qué? Porque necesitamos mayor cuidado en una insuficiencia renal crónica que aguda. Sin embargo, adoptar parte de estos comportamientos podría ayudar incluso a volver a la funcionalidad renal con una mayor velocidad. Ahora bien, la primera técnica es aquella que se le llama de doble cocción, es decir, otro mineral, el mineral importante que mencionamos anteriormente es la parte del potasio, ¿ok? En algunos casos, con diferentes terapias sustitutivas, vamos a poder consumir leguminosas, pero no solo en leguminosas, sino también lo vamos a encontrar en algunas verduras. Por ejemplo, para hacer la técnica de doble cocción, vamos a hacerlo o dividirlo en dos pasos. El primer paso es dejar los alimentos remojando de entre 12 a 24 horas con agua abundante y vamos a tratar de cambiar el agua en este periodo de tiempo la mayor cantidad de veces posible. Ya para después, a la hora de prepararlos, cocinarlos, vamos a colocar nuevamente el alimento en agua abundante y así vamos a empezar el proceso de cocción. Pero cuando esté a punto de estar en hervor o esté en punto de ebullición, vamos a retirar el agua, ¿ok? Vamos a volver a colocar agua otra vez y de aquí vamos a dejar que vuelva a generar la parte otra vez de su cocción completa. Ya que hicimos esta parte, ya no hay que volver a hacer otra cosa y ya tiramos el caldo o como pues sí, el caldo que tiró la parte última y vamos a consumir las verduras o los alimentos que hicimos en este proceso. Este quizá es un poco más laborioso, pero es importante porque vamos a eliminar cierta parte de
minerales o nutrientes que vamos a necesitar eliminar o reducir el consumo en una enfermedad renal crónica, sobre todo. Ahora bien, otra técnica es para la parte de la verdura congelada. Cuando nosotros, pues por practicidad compramos verdura, las ponemos en el refri y se congelan, vamos a hacer exactamente casi los mismos pasos. Es decir, vamos a hervir la verdura y a mitad del proceso, justo cuando está empezando a salir como las burbujitas dentro de nuestra olla o cazuela, vamos a tirar el agua, ¿ok? Y vamos a tratar de finalizar ahí el proceso de cocción, ¿ok? Es decir, antes de que llegue a hervir el agua y vamos a tirar el agua y vamos a dejar la parte de las verduras. Ahora bien, en algún punto, si pasa, las verduras enlatadas también deben de generar o deben de tener otro tipo de cuidados. Por ejemplo, dejar remojar las verduras en agua 2 a 3 horas podría ayudar a disminuir esta parte y nos ayudaría a consumirlas de mejor manera. Ahora bien, en conclusión, ¿qué es importante? Las enfermedades renales deben de tratarse de manera muy cuidadosa e individualizada, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos no solamente estamos tratando de mejorar una insuficiencia renal o una disminución en funcionamiento renal, sino que también estamos tratando al mismo tiempo con algún otro diagnóstico médico y que de manera importante deben de tratarse de manera conjunta, ¿ok? Tanto en este caso como en otro caso de prevención, es importante meter a la alimentación en la parte de prevención, pero también la parte de tratamiento, ¿ok? Sin embargo, mi objetivo es que ustedes el día de hoy se lleven a su casita que esta información o si de casualidad ustedes tienden a tener este estilo de vida o si tienden a consumir esta parte de los alimentos, a hacer mucho ejercicio, no solamente me va a llevar a vivir con diabetes y a vivir con parte de hipertensión, sino que también a largo plazo me va a generar alguna enfermedad renal y con ello mi calidad de vida puede disminuir. ¿Por qué? Porque al final del día es una enfermedad un poquito más compleja y que requiere de más cuidados, por lo cual tratar de prevenirla no solamente me va a ayudar a prevenir la parte de alguna enfermedad renal, sino que también algunos otros padecimientos o comorbilidades que anteriormente revisamos. Excelente. Pues muchas gracias por su atención. Espero que el día de hoy hayan aprendido un poquito más sobre las enfermedades renales y si tienen alguna duda, me gustaría leerlos, por favor. Ok, perfecto. Sí, la diferencia justo entre una insuficiencia renal crónica va a ser la capacidad que tiene mi riñón, ¿ok? Para, digamos, filtrar algunos para filtrar parte de nutrientes y parte de elementos que mi cuerpo no necesita. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy básico que podría ser la parte de un colador. Cuando yo tengo un colador, digamos que mi colador tiene hoyitos pequeños. Supongamos que cuando hacemos el agua de Jamaica y pongo el colador, pasa el agua, pero no pasa la Jamaica. Cuando de pronto ya hay por ahí una disfuncionalidad renal ya un poco más fuerte o más grave, mi colador ya no solamente va a dejar pasar el agua, sino que va a pasar la Jamaica. Y entonces esa Jamaica no tendría que estar ahí, tendría que quedarse aquí
porque la voy a utilizar después. Entonces, como la tendría que utilizar después, eso se tendría que quedar, no tendría que pasar. Eso podría ser un ejemplo, digamos, un poquito más sencillo. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes tienen duda con la parte de algún platillo que se pudiera generar, que quizás es un poquito complicado, los invito a revisar la parte de nuestro blog, en donde en la parte del artículo que van a poder encontrar ahí, hay una receta de alguna, justamente enfocada en la parte de preparación de alimentos con este tipo de técnicas de preparación, que sería la doble cocción, y entonces poder adaptarlo a toda la familia, que justo esa es otra pregunta. Sí, cuando tú tienes un familiar en casa que vive con alguna enfermedad renal, sí es posible que tú puedas comer de su comida. Quizá probablemente tendrías que revisar tú ingerir algún tipo de vitamina externa por la parte de que pudiera generar alguna deficiencia, pero lo importante es que podamos revisarlo y que pudiera más bien mejorar la parte de síntomas con tu familiar. En tu caso no te va a generar a ti alguna desventaja, probablemente pudiera generar alguna deficiencia, pero sería cuestión que lo pudieras revisar con tu médico. Excelente. Pues ya no tienen más dudas, sería todo por mi parte. Espero que tengan una bonita noche y cualquier cosa, pues nosotros van a poder encontrar algún tipo de ayuda. Muchísimas gracias.